hay una historia verdadera y esa historia es la historia de Dios que encontramos en la Biblia. Esa es una historia que redime, que sana y que completa nuestras historias personales. Todas nuestras pequeñas historias deben ser vividas dentro de una gran historia. Y con esto quiero decir que hemos estado hablando del Evangelio, eh, pero no quiero que pienses del Evangelio, porque muchos de ustedes, este, lamentablemente, creo que todavía están viendo el Evangelio como una extensión, como un módulo de la vida cristiana. Y la verdad, yo también lucho con eso. A veces pienso que el Evangelio es como un apéndice, un anexo de la vida cristiana, un módulo, algo más en la vida cristiana, ¿no? Pensamos en obediencia y el Evangelio, evangelización. Pensamos en predicación y evangelización, pensamos en Evangelio. Pensamos en santificación y el Evangelio. Pensamos en disciplinas espirituales como leer la Biblia, como orar, como ayunar y el Evangelio aparte, ¿no? Pensamos en la disciplina de los hijos, la crianza de los hijos y el Evangelio. Pensamos en muchas cosas, en los dones y luego aparte el Evangelio, ¿no? Hay una forma de ver el Evangelio como un anexo, como una cosa que agregamos a nuestra vida, como algo, como un accesorio que simplemente entendemos y bueno, vamos a la siguiente página porque hay cosas más profundas, ¿no? Como Apocalipsis, como experiencias sobrenaturales, como los dones, como un montón de cosas que son complicadas, ¿no? Y pensamos que sí, el Evangelio está padre, o sea, Dios nos amó, envió a su Hijo, murió por nosotros, pagó lo que teníamos que pagar, pero vamos a la siguiente página, vamos a hablar no sé, de qué te gusta, de las 7 trompetas del Apocalipsis, y vamos a hablar de los misterios del libro de Daniel, y no sé si me están siguiendo con esta idea. Muchos vemos el Evangelio como algo que agregamos a una lista de cosas, y ese es un gran problema, porque cuando vemos el Evangelio de esa forma, estamos en gran riesgo, porque no entendemos que el Evangelio es la cosa más central, el Evangelio es la más definitiva, el Evangelio es el centro de toda la misma palabra de Dios. Eh, Como lo dijo Amparo, y Amparo, muchas gracias por traer esa verdad. Jesús es el alfa y la omega. Hay una historia que atraviesa todas las historias particulares de la palabra de Dios. Y eso ha llevado a muchos teólogos, a muchas personas que escriben acerca de la Biblia a esto. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una persona, a Jesús. La Biblia no es una historia, no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una persona, a Jesús. ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Qué es para ti esta historia? Eh, Hablábamos de dos grandes enemigos la semana pasada, de dos ladrones que estaban crucificados de alguna forma simbólica, ¿no? A un lado del Evangelio. Hablábamos del libertinaje de la religión y hablábamos del legalismo de la religión, del moralismo. Y muchas de nuestras ideas acerca de qué es la Biblia están cayendo en estas categorías de, simplemente son cosas por hacer, simplemente son cosas, libertad que tienes para hacer lo que quieras, ¿no? Pero vean, la Biblia no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una persona, a Jesús. Es una frase del pastor Tim Keller. Y para ilustrar mejor esto, quiero ponerte un video porque de verdad, esta parte es muy importante para mí. Plantar iglesias no se trata de hacer cosas, programas, no se trata principalmente, sí tenemos que llegar allá, pero no se trata de eso, no se trata de organizar campañas evangelísticas, no se trata de evangelismo uno a uno, no se trata de todas esas son cosas que nacen de algo más profundo. Plantar iglesias se trata de saber contar la historia. Plantar iglesias se trata de saber contar la historia de Dios. Eso se trata, plantar iglesias. Y para saber contar la historia, primero tienes que saber contarte la historia a ti mismo, hablar a tu corazón esa historia, porque hay historias dominantes en tu vida.
Hay otras historias en las que buscas identidad, poder, placer, seguridad, aun cuando somos cristianos, porque de verdad, o sea, somos ateos funcionales. Decimos que creemos en Dios, pero cuando llega el final de mes, ¿quién es nuestro Dios? Cuando algo malo está pasando, ¿quién es nuestro Dios? Cuando una enfermedad llega, ¿quién es nuestro Dios? Cuando nuestros hijos están en peligro, cuando alguien está en peligro, ¿quién es nuestro Dios? Cuando tenemos problemas matrimoniales, ¿quién es nuestro verdadero Dios? De verdad, todos funcionamos con la influencia de estas historias dominantes. Y si tú no eres experto en predicarte, en contarte la gran historia de Dios a tu corazón primero, no podemos esperar poder llevar a otros a conocer a Jesús de esta manera. Entonces, quiero ponerte este video. Cuando yo vi este video por primera vez, bueno, cuando Dios empezó también a mostrarme cómo la Biblia no es un rompecabezas desconectado, sino una sola narrativa, una sola historia. Eso me ha ayudado mucho a profundizar en cómo predicarme el Evangelio a mí mismo, en cómo predicar el Evangelio a otros. Y espero que tenga el mismo efecto en tu corazón este video hoy. Y te lo voy a compartir para ya no darle más introducción. Nada más avísenme si lo pueden escuchar, que es muy importante, y si lo pueden ver. Denme un minutito. Déjenme ponerlo desde el principio. Y vamos a dar compartir. Compartir, ¿no? Optimizar. Avísenme si pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Sí? Sí, se ve. Ok, voy a poner solamente unos segunditos y me dicen si pudimos escuchar o no pudimos escuchar, ¿va? Muy bien, pueden escuchar, de acuerdo. Pongan muchísima atención, de verdad. Si están haciendo otra cosa, yo sé que algunos por cuestión de trabajo, por cuestión de otras cosas, tienen que estar en otro tema, pero de verdad, pongan toda su atención acá. Si no pueden ver el video, al menos escúchenlo, por favor, y pongan muchísima atención en este video. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo.
Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Listo. ¿Qué piensan de este video? ¿Habían visto estas historias de esta forma antes? Está así como que, ay, ¿dónde estaba esto antes? Nunca lo había visto así. ¿Alguien está pasando eso en este momento? Levanta tu mano si estás pasando por algo así como que, ¿qué? O sea, nunca había pensado en esas historias así. ¿Alguien está así? Levanta tu mano para ver nada más. ¿Sí? ¿Quién más? Está tremendo, ¿no? Está Yo, tremendo como... Amparo. gracias. Mm, Gracias, Amparo. Sí, está tremendo cómo esta manera de ver la Biblia nos quita a nosotros de ser los héroes, quita a todas las personas de ser los héroes y nos habla de alguien que es mejor y verdadero, de quien tratan todas estas historias. El propósito por el cual tenemos nuestras Biblias no es simplemente afirmarnos, sino transformarnos. El propósito por el cual tenemos todas estas historias en la palabra de Dios no es simplemente para que nosotros vayamos y imitemos a estos hombres, sino que imitemos al hombre que está detrás de todas estas historias, que es Jesús. De qué manera Jesús completa la promesa, cumple el cuadro, contrasta con las situaciones rotas de cada historia de las que hemos visto. De qué manera Jesús es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. No sé si tú ubicas esta historia al final de Lucas, en Camino a Emaús. Yo creo que todos recordamos esta historia. Lucas, al final de Lucas, esta enigmática historia donde van dos de los discípulos caminando y de pronto, ahí en Lucas 14, si mal no estoy equivocando, 24, estoy confundiendo los pasajes, pero ahí al final de Lucas, debe ser 14, no, 24, estoy confundiendo mis 24, del 13 en adelante, 24 del 13 en adelante, nos habla del camino a Maús, ¿no? Y para mí esta es la gran evidencia de que toda la escritura apunta a Jesús y que estamos usando mal la Biblia si no predicamos a Cristo, si no nos predicamos a Cristo a través de ella, porque Cristo es el centro, el corazón de toda esta historia de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Cuando estos hombres van camino a Maús, pasa algo sorprendente. Dice que les contó el versículo 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Imagínate, es caminar con Jesús y que Jesús te diga, todo esto trata acerca de mí. Como cada libro, cada historia del Antiguo Testamento, de nuestras Biblias, tiene su cumplimiento, su meta en Cristo. Entonces, quiero decirte algo. Todos fallamos en esto. Todos fallamos en encontrar a Cristo, en traer a Cristo a nuestro corazón desde la Biblia. Nos llama más la atención usar la Biblia como una manera de darnos palmaditas cuando nos salen bien las cosas, ¿no? No somos los héroes nosotros de eso, ¿no? Somos los héroes, somos los salvadores, nuestros propios salvadores, de una forma muy cristiana, ¿no? Porque algo que no es Jesús está ocupando el lugar de Jesús. Nuestra vida de oración ocupa el lugar de Jesús. Nuestra lectura bíblica diaria ocupa el lugar de Jesús. La manera en la que compartimos la Biblia ocupa el lugar de Jesús. La manera en la que ayunamos ocupa el lugar de Jesús. La manera en la que servimos ocupa el lugar de Jesús. No puede ser así. Cristo es el centro y eso nos lleva a hacer todas las demás cosas.
De ahí debería de nacer la motivación adecuada para hacer todo lo demás. Las personas que entienden que todo trata de Jesús son las más serviciales en el nivel más profundo, son las más entregadas en el nivel más profundo. No por el miedo al infierno, no por ganar el cielo, sino porque ellos saben que son incondicionalmente amados en Cristo. Pero para entender eso, tienes que entender que hay solamente dos formas de leer la Biblia. O trata acerca de ti, todo está conectado contigo, o trata acerca primero de Jesús para después hablarte a ti. ¿Cómo estamos leyendo esta gran historia? Porque Jesús es el mediador. Pero si tú no necesitas un mediador para aplicarte lo que está acá, pues a lo mejor nos equivocamos de religión. Pero si yo necesito a Jesús para apropiarme de todo lo que la palabra de Dios dice, si yo necesito ver a Cristo en el centro de todo lo que la palabra de Dios dice, entonces estoy usando la Biblia de una manera que honra al autor. Estoy usando la Biblia de una forma en la que fue diseñada para ser usada. Entonces, Amparo, iniciaste con una frase increíble. La verdad es que he hecho este ejercicio muchas veces, nunca había pensado en el texto de Apocalipsis, honestamente, y cuando lo dijiste es verdad. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Pero nos gusta ser primeros, ¿verdad? A todos nos gusta ser primeros y lo disfrazamos de forma muy cristiana, porque nadie va a decir, yo soy mi propio salvador. Nadie en esta sala, estoy segurísimo, va a decir, yo soy mi propio salvador. Nadie vamos a admitir eso. Pero la verdad es que funcionamos así. Funcionamos así. Somos los héroes, somos los salvadores, somos los que hacen bien las cosas. Somos los cristianos comprometidos, somos los cristianos exitosos. Pero hay una historia que quiere salvarnos de todas estas historias que mienten acerca de quién es Dios, qué ha hecho Dios y quién eres tú. Hay falsos evangelios, que esos falsos evangelios ojalá y fueran tan escandalosos como esos videos sensacionalistas, ¿no? Alguien está predicando un falso evangelio y todo el mundo, sí es cierto, está predicando mentiras, es un falso profeta. Ojalá y fuera así de claro los falsos evangelios que están en nuestro corazón. Ojalá y fueran así de claros, porque no lo son. Y la historia definitiva en la que queremos hablar y profundizar es esta historia de cómo Cristo nos salva de nuestro pecado y cómo esa historia también nos excede a nosotros mismos y tiene algo que decirnos de toda la vida, no solamente de nuestra vida de iglesia, y de eso quiero hablarte hoy. Muchos estudiosos de la Biblia, te voy a mostrar una imagen. Con imagen dice más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Ojalá y sí, vamos a ver si es cierto. Hay un pintor que hizo este cuadro a petición de una iglesia que le dijo, quiero que pintes, es un pintor que es bastante amante de las aves, ¿no? Y todos sus cuadros tienen aves. Entonces, es una característica de este pintor. Es un pintor cristiano. Y alguien le pidió, se llama David Arms, y alguien le pidió que pintara la historia de Dios. Y él pintó este cuadro. Él pintó este cuadro. Y es un cuadro hermoso. Es un cuadro hermoso. Ojalá pudiera tenerlo en físico, pero no lo tengo, así que tengo la imagen. Pero este cuadro nos habla de esta gran historia que debería ser la influencia, el poder para transformar nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras ciudades. Esta es la gran historia de Dios, dibujada o pintada. Muchos autores llaman a esto de forma como con lenguaje dominguero y de caché, ¿no? Le llaman la metanarrativa de la Biblia. No le vamos a decir así nosotros, no se preocupen, porque está muy difícil luego acordarnos de esos nombres. Me gusta más llamarlo la gran historia de Dios, la gran historia de Dios. Y cuando esta persona pintó este cuadro, plasmó esas 4 palabras que a través de la historia, a través de todo el tiempo, muchos autores, muchas personas han conseguido que realmente la historia de Dios cuadra en estos patrones. Y el primero es creación,
Como pueden ver, hay algo hermoso, hay algo de fruto, hay algo de vida en esa primera parte, ¿no? En la segunda, vemos que algo pasó, algo cambió, ¿no? ¿Cómo creen que se llama esta segunda parte del cuadro? ¿Cómo le pondrían? Les voy a pasar el enlace a Noreli. ¿Cómo creen que se llama esa segunda parte del cuadro? ¿Cómo le llamarían ustedes? Como la caída, ¿no? La caída. ¿Qué pasó con lo bello? ¿Qué pasó con lo hermoso? Se ha perdido, ¿no? Hay vida, pero hay otra clase de vida. Hay otra clase de vida. Sigue habiendo vida, porque vean, o sea, el árbol está acá, hay aves, está el paisaje, hay un cielo todavía, ¿no? Pero como se dice en las crónicas de Narnia, ¿no? Es invierno, pero nunca es Navidad, ¿no? O sea, están las cosas ahí, pero no hay gozo, no se ve que hay alegría, ¿no? Y después hay otro cuadro, y es el cuadro que todos amamos, eh, y ese cuadro es el tercer cuadro. ¿Alguien sugiere cómo debería de ser esa palabra ahí? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo debería llamarse esa parte del cuadro? ¿Quieren participar? ¿Cómo le llamarías tú a esa parte del cuadro? La reconciliación. Reconciliación, renacimiento, resurrección. ¿Qué más? ¿Cómo le pondrías a esta parte del cuadro? Ay, perdón. ¿Cómo le pondrías amor? Ok, alguien tradujo, muy bien. Pero ¿cómo le pondrían ustedes a esta parte del cuadro? A ver, hay mucha riqueza del lenguaje. Redención, ok, nueva vida, gracias Lalo. Ok, redención. Y vean, pero hay algo muy interesante en este cuadro, porque para muchos el cuadro termina ahí, ¿no? No sé si les pasa. Hay gente que dice, bueno, Dios creó todo, después pecamos, después vino Jesús y ya, ¿no? Como si esta parte de acá ya no existiera, ¿no? No han ustedes sentido eso, que a veces hablamos de la gran historia de Dios, pero este siguiente cuadro, que es muy importante, como que lo minimizamos, ¿no? Como que esto no importa mucho. Lo que importa es tu relación con Dios, que tú aceptes a Jesús en tu corazón y bueno, y ya, ahí nos quedamos, ¿no? Pero, ¿qué piensan acerca de este otro cuadro? ¿Cómo le llamarían ustedes a este otro cuadro? Hay una gran diferencia entre este y este de acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre este y el primero? Pues sería la restauración y la diferencia es pues parecen frutos, es como el Espíritu Santo. Ok, ¿quién habló, perdón? Yo, Gloria. Gloria, sí, hay frutos, ¿no? Vean, acá hay algo de fruto, pero acá hay frutos. Y bueno, no sé si ustedes, bueno, soy daltónico, tengo un gran problema, pero parece que estos pájaros tienen colores más vistosos, tienen formas más bonitas, ¿no? ¿Qué les Y parece? el árbol mismo es más frondoso también. Wow, hay algo de eso también aquí, ¿no? Bueno, este es el cuadro de David Arms y me gusta mucho este cuadro porque nos habla de la gran historia de Dios. Hay 4 palabras que describen este cuadro y es creación, caída, redención y, bueno, hay varias formas que conocen este último cuadro. Mi favorita, honestamente, es consumación. Esa es la que a mí me gusta más, pero restauración también le llaman. Algunos autores, a mí me gusta más consumación, porque si nos damos cuenta, mucha gente piensa, y el sueño de toda la gente es que el cielo va a ser como esto. Ajá. Pero parece que la palabra de Dios nos dice que no, porque la creación nos habla de un jardín y Apocalipsis nos habla de a ver, ayúdenme, ¿de qué nos habla De una Apocalipsis? ciudad. De una ciudad. ¿Qué pasa? De una ciudad
con calles de oro, un mar de cristal. O sea, lo más precioso para nosotros en esa ciudad sirve para pisarse. Entonces, hay algo muy interesante en la historia de Dios, porque parece ser que la vida que Él creó acá, en la consumación que pasa, vemos un incremento de belleza, un incremento de gozo, se completa el plan, ¿no? Y eso nos habla mucho acerca también del plan de Dios. El plan de Dios, en el plan de Dios siempre estuvo toda esta historia, aunque nos cuesta mucho trabajo entender por qué esta parte, pero en el plan de Dios siempre estuvo la historia completa. En el plan de Dios siempre estuvo la historia completa. Por eso es que este cuadro es mejor que este cuadro, aunque este cuadro es bello, está incompleto, porque tenía que pasar algo, porque tenía que revelarse alguien, porque en los planes de Dios estaba que conociéramos a su Hijo y tuviéramos una relación profunda con Él, porque si Cristo es el centro de toda esta historia, así como dice Efesios, todas las cosas deben de reunirse en Cristo, usando el lenguaje de Efesios, todo debe de concurrir hacia Cristo. Por lo tanto, aunque no entendemos mucho acerca de esto, los cristianos nunca, la verdad es que nunca hemos podido ponernos de acuerdo acerca del porqué de esto que está acá, que odiamos tanto, que nos está haciendo usar cubrebocas, nos está haciendo quedarnos en casa, nos hace pecar contra otros, dañarnos a nosotros mismos. No entendemos el origen de esto, pero sí entendemos que la historia termina en esperanza. Entonces, este cuadro, me encanta este cuadro porque nos habla de la gran historia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en cada una de estas etapas. Son las 9 de la noche, así que creo que una forma honesta de abordar esto es que vamos a ver dos palabras este día y vamos a dejar dos palabras para la siguiente sesión. Vamos a empezar hablando de la primera palabra, que en este caso es creación. Yo sé que muchos, y quiero hacer una pausa acá, muchos aprendimos a hablar el Evangelio usando estas 4 leyes espirituales. ¿No? ¿Alguien se las sabe? ¿Me las pueden compartir, por favor? ¿Alguien se sabe las 4 leyes espirituales? O ya se nos olvidaron. A ver. ¿Las 4 qué, perdón? Las 4 leyes espirituales. Nadie acá se las sabe. A lo Ya mejor con otro estamos. nombre, pero así no las conozco. A ver, adelante. ¿Quién dijo Gloria? No, yo te digo que a lo mejor con otro nombre las conocemos, pero así de pronto no sé cuáles son. Ok, están en todos nuestros folletitos casi, ¿eh? Yo pequé, pero Dios me ama, Jesús murió por mí, yo lo acepto, ¿no? Son las 4 leyes espirituales. ¿Se han escuchado? No. A lo mejor yo ya soy un cristiano muy viejito, aunque todavía no lo aparento tanto. Pero por mucho tiempo los cristianos contaron el Evangelio usando las 4 leyes espirituales, ¿no? Yo pequé, pero Dios me ama, Jesús murió por mí, entonces yo le acepto en mi corazón, ¿no? Es una forma de contar el Evangelio. El problema con algunas de las formas de contar el Evangelio es que nos dejan en nosotros, en el individuo, en la persona, pero la palabra de Dios es muy rica y no se trata solamente de personas, se trata de toda la creación, se trata de todo el plan de Dios para todo el mundo. Entonces, esta historia del Evangelio, esta manera de contar el Evangelio nos ayuda a mantenernos la tensión entre lo individual y lo colectivo, entre yo y el mundo. Entonces, la creación nos habla de dónde venimos, responde esa pregunta, ¿de dónde venimos? Y la fe cristiana responde que venimos del único Dios verdadero, fuimos creados por Dios. Ahora, pregunta filosófica, ¿por qué Dios nos creó? ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué cree que Dios nos creó? ¿O si hay algún fundamento ahí bíblico? ¿Por qué Dios hizo todo? Para alabanza de su gloria. ¿Puedo participar? Perdón, antes, ¿quién dijo para la alabanza de su gloria?
¿Fue Yo, Fernando? Fernando, ok, para alabanza de su gloria, pero eso podría malinterpretarse también de alguna forma, ¿no? Como Dios nos necesitaba para que le alabáramos.